Partido Socialista, en este Congreso, estaba obligado, y hemos respondido a ese reto, de iniciar una nueva etapa, que es la que necesita la mayoría social de progreso que existe en este país a pesar de nuestra derrota electoral. Pero lo que no sabíamos era cómo la íbamos a iniciar. Ahí Felipe nos ganó por la mano. Y había riesgos, compañeras y compañeros. Había riesgos de que nuestros proyectos y nuestros planes entrando aquí el viernes por la mañana no llegasen a buen puerto a partir de la sorpresa que nos dio Felipe. Es el abrazo entre lo que hoy ya es pasado y el futuro. Aparecen nuevas caras y otras van a quedar para la historia. Este es el resultado del 34 Congreso del Partido Socialista. Felipe González cede el testigo a Joaquín Almunia. Felipe se va, de momento de la dirección del partido, pero quizás también abandone otras responsabilidades. Desde esta mañana la nueva Ejecutiva Federal debe ocuparse de la renovación del partido y seguramente de buscar un candidato para las próximas elecciones. Tan solo unos pocos conocían la decisión que había tomado el secretario general. Los 945 delegados que habían acudido el viernes al acto inaugural del 34 Congreso del PSOE le escuchaban con inquietud porque no sabían qué iba a pasar. Días antes, el debate se situaba en la presencia de Alfonso Guerra en la nueva Ejecutiva Federal. La batalla estaba asegurada, pero pronto Felipe González, el líder de los socialistas durante 23 años, despejó la incógnita. Debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que no seré candidato a la Secretaría General. Mi impresión, y tal vez en esto valga algo la experiencia, es que vivimos de nuevo un momento crucial para el Partido Socialista y su capacidad o incapacidad para abrir una nueva etapa con nuevas ideas y nuevos proyectos. Ante un auditorio asombrado, González descubrió sus cartas. La renovación del PSOE no se limitaría a la desaparición de Alfonso Guerra de la dirección. Primero se va él, 2 por el precio de 1, como ya dijo una vez. Felipe González abandonaba la Secretaría General, pero con la intención de seguir trabajando en el partido. Sigo estando disponible para trabajar por este proyecto, en lo que queráis, en las juventudes, si es posible, en lo que queráis, en lo que decidáis que pueda ser útil, como uno más, que pueda aportar experiencia y que no renuncie a seguir buscando caminos para el socialismo democrático del siglo XXI. Mire, yo creo que el anuncio que ha hecho Felipe González significa que una generación que dirigió el partido durante muchos años va a dar paso a otra generación. Por lo tanto, lo lógico y lo normal es que la renovación personal de aquella etapa llegue también a otras muchas personas. Estupor, alivio, esperanza de renovación son sentimientos que se han reflejado estos días en el Congreso de los Socialistas, el primero que se celebra tras la derrota electoral de marzo de 1996. Como dice Felipe, que en Sevilla o en Andalucía en general las cosas serias se dicen de broma, pues tendríamos que decirle vaya papelón que nos está dejando, no que nos ha dejado. Pero en fin, tendremos horas y días para pensar o reflexionar sobre ello. Bueno, yo creo que se va realmente porque él cree que en este momento el partido, de cara a la credibilidad en la sociedad, significa el que tiene que haber una renovación y que no se puede plantear una renovación de algunos miembros de la Ejecutiva, bien sea el segundo, el tercero o el cuarto, si el primero, que lleva tanto tiempo, tampoco cambia. Primero tristeza por su marcha indeclinable que él asumió y la transmitió a los delegados, porque Felipe no solo representa 25 años en la historia de este partido, sino representa 14 años de presidente de gobierno que ha efectuado un gobierno socialista que ha cambiado profundamente este país.
y el cambio de este país está vinculado a su nombre, al nombre de Felipe González. Yo confieso que creía que era un congreso bloqueado con realmente unas fuerzas que no representaban a gran parte de la militancia, como podía ser la dialéctica o la dinámica entre los varones o la relación entre guerristas y felipistas, pero evidentemente la toma de posición del secretario general abre una nueva etapa en la vida del partido y cambia al Congreso. Si en un principio se deseaba un debate de ideas, de perfilar un proyecto que les permitiera recuperar el poder, lo cierto es que desde el viernes los delegados del primer partido de la oposición han dirigido sobre todo sus esfuerzos a discutir sobre personas, sobre los hombres y mujeres que los van a dirigir. Tiene que ser una ejecutiva para liderar un proyecto y una ejecutiva además para ganar las próximas elecciones, trasladar a la sociedad esa alternativa de progreso que nosotros defendemos, y tiene que ser muy sólida. El Congreso Socialista tiene que ser un congreso de renovación total y profunda, y Felipe González ha mandado un mensaje claro, que el partido tiene que hacer una renovación total de personas, de ideas, y lo que no puede ser es que, como hasta ahora, quedemos a medias tintas. Hay que llegar hasta el fondo. Las luchas intestinas entre los llamados guerristas y los renovadores, felipistas y críticos, el poder de los varones, son problemas sin resolver durante años porque el partido ha dedicado sus esfuerzos a ganar elecciones y a mantenerse en el gobierno. La catarsis necesaria no se ha producido. El Congreso que se ha clausurado hoy ha sido una buena oportunidad para conocer si existe esa voluntad de renovación y cese de hostilidades que todos han proclamado y que señaló expresamente González en su discurso de despedida. Algunas luchas internas y personales no solo perjudicaron al partido históricamente, sino, y esto es lo fundamental, creo, perjudicaron al proyecto socialista y a España. Por eso, integrar es siempre mejor que lo contrario. Y este esfuerzo tiene que ser compatible con la permanente renovación o innovación de nuestro proyecto. Y también tiene que ser compatible con actitudes generosas para dejar paso y abrir nuevos caminos. La elección de la nueva Ejecutiva Federal ha sido difícil y dolorosa. Los elegidos pertenecen a la corriente renovadora y felipista. Han vencido los varones, es decir, los secretarios regionales del partido. Los guerristas han sido derrotados. Y los hombres que han conducido durante años al PSOE, que hicieron el viaje desde la clandestinidad hasta el gobierno de España y lo mantuvieron durante casi 14 años, Felipe González y Alfonso Guerra, se han marchado. A partir de ahora, los protagonistas serán otros. Pero su salida de la Ejecutiva Federal es, de momento, el síntoma más claro de renovación. Y posiblemente para acelerar esa renovación del partido, Felipe González llegó a la conclusión de abandonar la dirección del PSOE. Hoy por hoy es difícil predecir el futuro de un político que ha manejado las riendas de su partido durante 23 años y que permaneció en la presidencia del Gobierno de España a lo largo de más de 13. Su carrera política se inició en la localidad francesa de Suresnes, al sur de París, tras alcanzar la Secretaría General del PSOE. Cuando en octubre de 1974 el joven abogado sevillano Felipe González fue elegido primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de Suresnes, nadie sabía que acababa de comenzar una etapa decisiva para el histórico partido fundado por Pablo Iglesias en 1879. Isidoro, que era el nombre en la clandestinidad de Felipe González, lograba con su elección convertirse en el rostro del nuevo socialismo español. Ya se ha contado muchas veces que fue la renuncia de Nicolás Redondo la que propició la elección de González en un congreso del que salía fortalecido un partido que tan solo 2 años antes se había escindido dramáticamente en 2 sectores. Reorganizado en Francia por Rodolfo Llopis tras la Guerra Civil, el Partido Socialista Obrero Español había ido perdiendo protagonismo en la lucha contra la dictadura hasta quedar convertido en los años 60 en un partido casi residual que no tenía más que 3.000 afiliados, 1.000 de ellos en el exilio.
fue la pujanza de las nuevas generaciones crecidas en el interior, sobre todo en las agrupaciones de Asturias, País Vasco, Andalucía y Madrid, las que llevaron nuevos aires de renovación al Congreso de Toulouse en 1972, en el que finalmente el partido quedó dividido. Por un lado, el sector histórico, que lideraba el viejo secretario general Rodolfo Llopis. Por otro, el sector renovado, con una dirección colegiada en la que figuraban Enrique Mújica, Nicolás Redondo, Pablo Castellanos y Carmen García Bloise, entre otros. Conseguida la legitimación de la Internacional Socialista el mismo año 1974, en que el nombramiento de Felipe González le sitúa en el comienzo de una radical transformación, la generación de Suresnes fue la que hizo del viejo partido un partido joven y radical cuyos planteamientos e ideales sedujeron a las nuevas generaciones. En 1976, el PSOE celebra su primer congreso ya en Madrid tras la muerte de Franco. El partido ha crecido considerablemente y ha logrado hacerse un puesto importante entre las fuerzas políticas que comienzan a protagonizar la transición española hacia la democracia. Ese nuevo PSOE era sobre todo obra de dos hombres, el tándem Felipe González y Alfonso Guerra, que habría de funcionar en perfecta sincronía hasta muchos años después. El primero dedicado a ser la cara del partido y el segundo a organizar férreamente una formación que se convirtió en pocos años en el primer partido de la oposición. Muchos insisten en que ese tándem o esa pareja tuvo mucha importancia. Yo, como tengo una concepción muy modesta de mi propia persona, pues yo me quito enseguida de la pareja y digo que Felipe tuvo una importancia, la concreción del partido nuevo que se acercaba a la democracia y que consigue conquistar el poder, y yo he contribuido como tanto con mi trabajo. Yo lo que sí me siento muy satisfecho de haber trabajado mucho. Ese tándem ha sido decisivo, con un reparto de papeles muy equilibrado y muy sensato, que les ha servido. Alfonso Guerra se ha ocupado de lo que podemos llamar la intendencia, mantener un partido muy homogéneo, muy disciplinado. Una vez legalizado en febrero de 1977, el PSOE consigue pronto sus primeras victorias. En junio de aquel mismo año se alza con el 29% de los votos en las primeras elecciones democráticas, lo que le permite participar activamente en el periodo constituyente que elaboró la Carta Magna de 1978. Cuando en marzo de 1979 el partido, liderado por Felipe González, roza la mayoría frente a una ya debilitada UCD, el recuerdo de la definición marxista de la formación hace que finalmente el partido de Suárez consiga su última victoria electoral. Pero González ha tomado buena nota. Meses más tarde, en el 28 Congreso, Felipe González propone al partido abandonar el marxismo, lo que provoca una auténtica convulsión, su renuncia y su vuelta por aclamación en un congreso extraordinario tan solo 4 meses más tarde. Fortalecido por esta maniobra, aunque en el partido se han producido las primeras heridas, Felipe González está ya en condiciones de alcanzar el poder. Tras una breve legislatura en la que el PSOE hace una durísima oposición a Adolfo Suárez y en la que ocurren dramáticos acontecimientos que ponen al país en una situación peligrosa de involucionismo, especialmente en la noche del 23 de febrero de 1981 con la intentona de golpe de Estado, unas adelantadas elecciones dan finalmente una clamorosa victoria al Partido Socialista. 10 millones de votos por un cambio en la sociedad. Es octubre de 1982. González y Guerra saludan a sus simpatizantes desde una ventana del Hotel Palace de Madrid. En tan solo 8 años, el líder del nuevo socialismo español ha conseguido recuperar para su partido la fuerza que tradicionalmente había tenido en la sociedad española. Personalmente tenía un doble sentimiento. Por una parte, una gran ilusión por lo que se podía hacer en nuestro país y con nuestro país, y por otra parte me sentía muy abrumado de pensar que había cumplido 40 años y que los problemas de España, tanto problemas internos como problemas externos, pues pesaban sobre las decisiones que pudiéramos adoptar. Entré, como es lógico, con muchas ganas de trabajar, con mucha ilusión, la he mantenido durante todo este tiempo y tenía algunas ideas que eran ideas básicas. Me interesaba mucho que el país recuperara el máximo de capital humano, es decir, que invirtiera lo máximo en educación. Me interesaba muchísimo la modernización de nuestro país.
y me interesaba enormemente, todo el mundo lo sabe, la ruptura del aislamiento y la apertura al mundo. Con la victoria del 82 y la llegada al gobierno, también llegaron los problemas para el partido. El pragmatismo de González, tanto en materia política como económica, hizo que las ideas principales de su primer programa de gobierno, profundizar en la democratización del país e impulsar la modernización del Estado, tuviese desde un principio un alto desgaste. La reforma a fondo de las Fuerzas Armadas, el reforzamiento del Estado de las autonomías y una legislación progresista en algunas materias sociales fueron las primeras medidas del gobierno de González, que da su primer golpe de efecto con la expropiación de Rumasa en febrero de 1983. La política económica dirigida por Miguel Boyer y Carlos Solchaga ofrece enseguida un sesgo neoliberal con duros ajustes y reconversiones industriales que enfrentan por primera vez al PSOE con sus bases trabajadoras. Las primeras tensiones del partido estallan por fin con motivo del referéndum para la entrada de España en la OTAN. Nuevas heridas que las sucesivas victorias electorales consiguen apenas restañar. La contrapartida es un cada vez mayor protagonismo de España en los foros internacionales, a partir de la entrada en la Comunidad Europea y a las relaciones personales de Felipe González con los diferentes líderes del mundo. La nueva ley de pensiones provoca una nueva brecha en el partido, su desencuentro con la UGT, el sindicato liderado por Nicolás Redondo. El enfrentamiento llega a ser tan duro que el 14 de diciembre de 1988 el gobierno socialista tiene que afrontar una huelga general que triunfa plenamente. En este momento ya ha hecho su aparición en el partido el garrismo, como corriente contraria al todopoderoso Solchaga y a los que quieren sustituir el debate de las ideas por un excesivo pragmatismo económico y un discurso posibilista. Uno de los motivos por los que teníamos ciertas dudas respecto de Felipe González en el año 74 es que nos parecía demasiado izquierdoso, demasiado marxista. Eso empieza a cambiar en el Congreso del año 76, que fue ya una culminación, no una culminación, pero sí una confirmación del felipismo. Se votó una resolución política que era muy de izquierdas, muy marxista, más que la del año 74 del Congreso de Suresnes que escribí yo. Y luego en el año 78 o 79, cuando ya se ve que hay posibilidades de que el PSOE gane las elecciones, entonces es cuando Felipe González da un giro enorme, que a mí me parece que era más oportunista que pragmático. En el 32 Congreso, Felipe González pone de manifiesto que se gobierna desde la Moncloa y no desde la sede del partido en Ferraz, pero el principio del fin del binomio González-Guerra ha comenzado su cuenta atrás. Todavía, cuando estalla el escándalo de Juan Guerra, el hermano del vicepresidente, en enero de 1990, la lealtad entre ambos líderes hace que el presidente del gobierno respalde completamente a su segundo. En aquel momento, la generación de Suresne ha ido desapareciendo, algunos perdidos en el propio partido como Mújica o Redondo y otros apartados de él como Pablo Castellanos. Cuando finalmente Alfonso Guerra se va, la situación comienza a deteriorarse con la aparición de nuevos casos de corrupción, como Filesa, lo que obliga a González a convocar elecciones anticipadas en la primavera de 1993. Para entonces, la década socialista ha tenido su mejor escaparate internacional en las conmemoraciones del 92. Un país moderno, con buenos servicios y buenas comunicaciones, abierto y próspero, que tiene que enfrentarse pronto y con dureza con una fuerte crisis económica. La del 93 es la última victoria del PSOE, y ya no es una victoria, pues una mayoría insuficiente le obliga a buscar apoyos en los nacionalistas. Tras ella, Felipe González afronta la corrupción que oscurece los logros del gobierno del PSOE, pero ya es tarde. La reapertura del proceso de los GAL, la guerra sucia contra el terrorismo y la bomba del caso Roldán son sucesivas detonaciones que van socavando no solo la permanencia en el poder del gobierno del PSOE, sino las relaciones entre las dos corrientes enfrentadas en el partido. El acoso de la oposición haría el resto. El partido hace todavía un esfuerzo de unidad en torno a su líder en la campaña de marzo del 96, dejando para después arreglar sus diferencias.
Con todas esas cuentas pendientes, tanto en su interior como en los procesos abiertos en los tribunales en los que están implicados algunos altos dirigentes del partido, el PSOE ha cumplido un año en la oposición antes de enfrentarse a su 34 Congreso. Un año en el que, a pesar de algunas crispaciones, Felipe González no ha realizado una auténtica oposición, mostrando todavía muchos tics del poder, tal vez esperando sanear antes sus problemas domésticos. El cansancio de González, evidente en su última comparecencia parlamentaria en el debate del Estado de la Nación, puede verse ya con la perspectiva de estos días como la certeza que el propio líder tenía de estar ante el final irremediable de una etapa decisiva de su partido y de España, que él ha liderado con sus luces y sus sombras, y que ahora será la historia la que tenga que juzgar. Joaquín Almunia, hasta ahora portavoz parlamentario del PSOE, es desde hace pocas horas el nuevo secretario general de esta formación política. Almunia ha explicado en su discurso al clausurar el 34 Congreso que el futuro del socialismo empieza hoy. La renovación del Partido Socialista se encuentra en las manos de Almunia, un reto que el propio Felipe González ha resaltado ante sus compañeros para dar respuesta desde la izquierda a los problemas de nuestro tiempo. Los compañeros de la Internacional Socialista confían en que seamos capaces de abrir un debate de ideas para el socialismo democrático del siglo XXI. Nosotros, yo personalmente, presido la comisión que se encarga de abrir ese debate y esos nuevos horizontes, reflexionar sobre los cambios de ideas y organizativos necesarios para llevar el proyecto a las mayorías sociales. Secretario General Joaquín Almunia. El encargado de dirigir este proyecto es a partir de hoy Joaquín Almunia, un hombre de la confianza de Felipe González. Si algo se conserva de Suresnes es el entendimiento entre los socialistas andaluces y vascos. Quizá por esa sintonía norte-sur, Felipe González, sevillano, ha confiado siempre en Joaquín Almunia, bilbaíno, 49 años, desde hoy secretario general del PSOE. Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad de Deusto, Almunia ingresó en el Partido Socialista en 1974. En 1982 fue el ministro más joven del primer gobierno socialista, cuando se hizo cargo de la cartera de Trabajo y Seguridad Social. Desde 1986 hasta 1991 fue responsable del Ministerio para las Administraciones Públicas. Almunia pertenece al sector renovador e integraba el llamado clan de Chamartín junto a dirigentes como Javier Solana, Alfredo Pérez Rubalcaba o Josep Borrell. Todos constituyeron el núcleo que a mediados de los 80 formaron la corriente crítica al guerrismo. En 1994, Almunia fue nombrado portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Tiene fama de habilidoso a la hora de poner trampas a sus enemigos y conseguir que caigan en ellas. Ahora deja vacante la portavocía del Congreso, cargo que podría recaer en Josep Borrell, que se estrena desde hoy como miembro de la dirección socialista. Prudente e introvertido, es el encargado de conducir al PSOE por la senda de la renovación, con el objetivo de ganar al Partido Popular en las próximas citas electorales. Tenemos que salir de aquí dispuestos a reivindicar nuestra tarea, a sentirnos orgullosos de nuestro partido, a ganar a la derecha. No podemos concebir la tarea de los socialistas en 1997 como una tarea de resignación y de entrega. Y yo en este caso, el nuevo secretario general ha acreditado hoy su reconocida capacidad para el diálogo. Esta tarde lanzaba un guante a Izquierda Unida. No se trata, ha dicho, de hablar de la casa común, sino de la causa común de la izquierda. ¿Cree de verdad Julio Anguita que va a vivir mejor con esta derecha que con esta izquierda que mira al futuro, que ve que se abre una nueva etapa no solo aquí, sino en Francia, en Gran Bretaña, y aplaude en Francia pero silba en España? No ha sido su única oferta. Mirando a su partido y a Alfonso Guerra, despojado del rango de vicesecretario general, Joaquín Almunia ha tenido palabras de reconocimiento al papel que durante muchos años ha jugado el hasta hoy número 2.
Sentado fuera de la ejecutiva, Guerra escuchaba esta tarde con gesto circunspecto el mensaje de la nueva dirección. La aportación de Alfonso ha sido imprescindible y sigue siéndolo, y lo va a seguir siendo. Alfonso, también el Partido Socialista Obrero Español necesita y quiere contar contigo en activo, trabajando, colaborando y, como te decía esta mañana, desde la nueva dirección del partido te vamos a hacer propuestas, te vamos a pedir y reclamar que sigas trabajando, que sigas aportando tu capacidad y tu talento al servicio de las ideas del Partido Socialista Obrero Español. La nueva Ejecutiva Federal del Partido Socialista se compone de 33 miembros, 21 serán vocales y 10 secretarios de área. La mitad son caras conocidas, algunas más satisfechas que otras. Pero en la clausura del Congreso, todos han tratado de transmitir que el consenso ha llegado. Que ahora hay un reto enorme de ilusión, de trabajo y de renovación, que estoy convencido que la sociedad española percibirá con el trabajo de la dirección y del conjunto del partido. Hemos demostrado que podíamos vivir sin papá y mamá, pero como siempre ocurre, la convivencia necesita un rodaje. De este Congreso ha salido elegida una ejecutiva más amplia que la que proponía Felipe González. La presión de los llamados varones del PSOE, que se negaban a perder su peso en la organización, ha dejado a la nueva ejecutiva, numéricamente hablando, casi como estaba. Las mujeres socialistas parecen satisfechas. Han conseguido aumentar su presencia hasta un 42%. Para ellas, el objetivo final de democracia paritaria está cada vez más cerca. Yo creo que este ha sido uno de los grandes logros de este Congreso, la democracia paritaria, apostar por la igualdad entre hombres y mujeres, que un partido como el nuestro, el Partido Socialista, sea el primer partido en España que apuesta decididamente por la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que para las mujeres y también para los hombres es fundamental. Los llamados varones, los secretarios regionales, seguirán presentes en la nueva ejecutiva, a excepción de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha declinado formar parte de ella. El líder extremeño, firme defensor de la presencia de Alfonso Guerra, ha sido uno de los 230 votos emitidos en blanco. De esta forma, los delegados del llamado sector guerrista han expresado su disgusto por la forma en la que se ha resuelto la composición de la nueva ejecutiva, que ha contado finalmente con el apoyo del 73% de los delegados. Anoche, cuando parecía que se había encontrado una fórmula de integración y consenso, Ibarra hizo público su malestar y con él numerosos delegados. Y ahora no puede ser que 30 personas reunidas seamos capaces de decidir quién es el sustituto de Felipe González sin tener en cuenta lo que piensan los delegados de este partido, que representan a 350.000 militantes. La noche fue larga y tensa. Cuando Joaquín Almunia se marchó a su casa a escribir el discurso de clausura, ya era de día. Para entonces había conseguido un equipo de su agrado. Esta mañana, hasta los miembros del sector guerrista parecían aceptar con cierta benevolencia la dirección que ha salido del Congreso. No me siento decepcionado por nada. Yo lo que deseo es que haya suerte, que vaya muy bien, que sea una ejecutiva que funcione, que marche, y yo a trabajar desde Extremadura, que creo que lo puedo hacer bien y aportando votos al partido. Juan Carlos, además de un compañero, es un amigo entrañado y es un tipo con una magnífica cabeza y capacidad de liderazgo, y lo seguirá siendo. El mérito primordial que tiene esta comisión ejecutiva es haber resuelto la sustitución de Felipe González en 48 horas. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es la que quería el nuevo secretario general, quizá ampliada porque al pedir representación territorial eso alarga el número de miembros de la ejecutiva. En las horas finales del Congreso, los delegados socialistas comenzaban a hacerse la idea de que ya nada será igual. Aunque el futuro político de Felipe González sigue abierto, algunos militantes no ocultaban una cierta sensación de desamparo. Menuda faena nos has hecho. Vaya, ¿por qué? Menuda faena. Vaya herencia que nos has dejado. Minutos antes, en el plenario, el nuevo número 1 pedía las bases unidad dentro de la pluralidad y optimismo cara al futuro. Al final de este Congreso, del 34 Congreso, es el primer día del futuro del Partido Socialista Obrero Español y del socialismo democrático en España.
Si veníamos aquí dispuestos a abrir una nueva etapa, hoy empieza esa etapa. Hoy empieza el futuro. Viva la Internacional, removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos el mundo de paz, hundiendo al